Para entender la diferencia entre un circuito serie y paralelo, es importante definir el concepto de nodo. Nodo es aquel punto de unión entre dos o más componentes. Por ejemplo, en este circuito se tienen dos resistencias, R1 y R2. El punto de unión entre las dos es N1, el cual corresponde a ser el nodo. Un circuito serie tiene las siguientes características. Los componentes comparten un solo nodo o punto de unión. Por ejemplo, en este circuito se tiene una fuente de voltaje V, que es una pila de 12 voltios, y tres bombillas representados por R1, R2 y R3. Las resistencias R1 y R2 solo comparten un nodo o punto de unión N1, al igual que las resistencias R2 y R3, que solo comparten un nodo N2. Por el contrario, en un circuito paralelo, los componentes comparten más de un nodo o punto de unión. Por ejemplo, en este circuito, las resistencias R1 y R2 comparten dos nodos o puntos de unión, N1 y N2. Esta figura nos permite observar la diferencia entre un circuito serie y uno paralelo. Ambos circuitos tienen dos resistencias, pero en el circuito de arriba se observa cómo las dos resistencias comparten un solo nodo o punto de unión, N1, mientras que en el circuito de abajo se observa cómo las resistencias comparten dos nodos o punto de unión, N1 y N2. Por lo tanto, el circuito de la parte superior es serie y el circuito de la parte inferior es paralelo. Otra característica de los circuitos serie es que solo hay un camino por donde circule la corriente, por lo tanto se tiene la misma corriente en todo el circuito. Para este ejemplo, la corriente pasa del positivo de la fuente a la resistencia 1, después a la resistencia 2, luego a la resistencia 3 y por último regresa al negativo de la fuente. El ciclo se repite, teniéndose un solo camino por donde circula la corriente. Por el contrario, en los circuitos paralelos, la corriente que suministra la fuente se divide en diferentes caminos. Por ejemplo, en este circuito, la corriente que suministra la fuente de voltaje se divide en el nodo N1, en I1 e I2. Si se agregara otra resistencia, se tendrían tres caminos en donde se distribuye la corriente, I1, I2 e I3. En la figura se puede observar la diferencia entre un circuito serie y paralelo. Aun cuando ambos circuitos tienen dos resistencias, es claro cómo el circuito de la parte superior solo tiene un camino por donde circula la corriente que suministra la fuente de voltaje. Por lo tanto, el circuito es serie. Por el contrario, el circuito de la parte inferior tiene dos caminos por donde se distribuye la corriente que suministra la fuente. Uno para la resistencia 1 y otro para la resistencia 2. Por lo tanto, se trata de un circuito paralelo. En un circuito serie, el voltaje de la fuente V se reparte en las resistencias R1, R2 y R3. Recordemos que de acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Por lo tanto, si la corriente es la misma en un circuito serie, para encontrar el voltaje en cada resistencia, se multiplica el valor de la corriente por el valor de cada resistencia. Realicemos este primer ejemplo. Como se puede observar, se trata de un circuito serie, pues solamente hay un camino por donde circula la corriente y los componentes solo comparten un nodo o punto de unión. Entre las resistencias R1 y R2 se comparte el punto de unión o nodo N1, y entre las resistencias R2 y R3 el punto de unión o nodo común es N2. Si se desea encontrar la corriente de este circuito, se debe recordar que de acuerdo con la ley de Ohm, la corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Es importante tener en cuenta que la resistencia es la total del circuito. Para el caso de un circuito serie, la resistencia total o equivalente es la suma directa de las diferentes resistencias del circuito. Para este caso se tienen tres resistencias, entonces la resistencia total o equivalente corresponde a R1 más R2 más R3. De esta forma la R total es 100 ohmios
más 10 ohmios más 1 kilo ohmio. Recordemos que la K equivale a kilo, es decir, 1000 o 3 ceros. Reemplazando tenemos entonces que la R total es igual a 100 ohmios más 10 ohmios más 1000 ohmios. La R total da un igual de 1110 ohmios. Despejando entonces la corriente de acuerdo con la ley de Ohm, I o corriente es igual al voltaje total dividido R. Para este caso, 24 voltios dividido 1110 ohmios. Esto nos da un igual de 0,0216 amperios, o corriendo la coma a la derecha 3 veces, 21,6 miliamperios. Para calcular la corriente que suministra la fuente en un circuito paralelo, simplemente recordemos que según la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia total o equivalente. Para lograr encontrar esta resistencia total o equivalente se emplea la siguiente expresión: 1 dividido la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, si el circuito contiene 3 resistencias. Por ejemplo, para el siguiente circuito necesitamos encontrar la corriente I que suministra la fuente. Para esto recordamos la ley de Ohm, que nos dice que la corriente I es igual al voltaje de la fuente dividido la resistencia equivalente. Para encontrar la resistencia equivalente de las 3 resistencias del circuito, aplicamos la siguiente fórmula: 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Reemplazando los valores tenemos que 1 sobre R equivalente es igual a 1 dividido 100 ohmios más 1 dividido 10 ohmios más 1 dividido 1000 ohmios. Tenemos entonces que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 0,01 más 0,1 más 0,001. Sumando tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 0,111. Despejando tenemos que la resistencia equivalente es igual a 1 dividido 0,111. Esto nos da un igual de 9 ohmios. Teniendo ya la resistencia equivalente, reemplazamos en la ley de Ohm. Sabemos que la corriente I del circuito es igual al voltaje de la fuente sobre la R equivalente. Esto es igual a 24 voltios dividido 9 ohmios, para un igual de 2,66 amperios.